Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro Thursday Science Seminar número 20. Hoy nos acompaña nuestro compañero y profesor del departamento, Ismael Cohen, que nos va a estar acompañando con la charla titulada Estructuras analíticas generadas por deformaciones del plano complejo. El profesor Ismael Cohen es matemático egresado de la Universidad del Atlántico, con maestría en matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México. Y tiene además un doctorado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ismael, como les comenté, es docente tiempo completo de nuestro departamento, el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa. Su interés científico va relacionado con el análisis matemático, la geometría no conmutativa y la educación matemática. Ya saben cómo es la dinámica. Le vamos a pasar ahorita un formulario de asistencia para que lo llenen y luego al final pueden hacerles preguntas al doctor Ismael respecto a su charla. Así que, profesor Ismael, bienvenido. Le cedo totalmente la palabra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Jairo, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir el trabajo. Bueno, entonces, el día de hoy les quiero hablar un poco acerca de geometría no conmutativa. Esto fue un trabajo que publicamos ya hace algunos años. En realidad es la base de esa publicación que se hizo con el Grupo de Investigación de México. Entonces, lleva por nombre estructuras analíticas generadas por deformaciones del plano complejo. Hay una palabrita acá en este título que, digamos, define lo que vamos a hacer, que es la palabrita deformación. Yo quisiera discutir un poco acerca de qué significa esa palabra. Antes les explico un poco cómo va a ser el plan de la charla. En principio vamos a hablar de qué entendemos por deformación del plano complejo. Luego, como es costumbre en la teoría, vamos a estudiar representaciones de este objeto matemático. Vamos a construir una representación particular. Luego hablaremos de una álgebra precisa, construida con detalle, y la importancia que tiene o la relación que tiene con nuestro plano complejo deformado. Luego vamos a hablar de qué manera podemos nosotros interpretar que las representaciones que vamos a construir del plano deformado generan el álgebra adecuada construida. Como punto de vista final de la exposición, vamos a hablar de qué se puede hacer con estos resultados. Como les comentaba, la parte cero de esta charla es la introducción. Entonces, quería hablar con ustedes acerca del concepto de deformación. ¿Por qué deformamos? Históricamente, podemos evidenciar que la primera concepción de realidad geométrica fue compartida, fue construida por Euclides, por el equipo que él tenía, a través del libro Elementos de Euclides. ¿Qué nosotros podemos encontrar en este libro? Podemos encontrar un compendio formal acerca de la geometría plana. En principio, esta geometría se constituía, o podemos interpretar que estaba constituida por el estudio de objetos geométricos planos, y era bastante adecuada, pues resolvía problemas que se presentaban en porciones, digamos, pequeñas de la Tierra. ¿Sí? En porciones pequeñas de la Tierra, nuestro ojo nos dice que las cosas son planas. ¿Qué pasa? Cuando los problemas que queremos resolver se vuelven un poquito más complejos en el sentido geométrico, es decir, cuando las porciones de tierra involucradas en los problemas son más extensas, esta geometría deja de servir. ¿Por qué? Porque el hecho de ser plana produce errores, ¿no? Cuando tú comienzas a encontrar problemas donde las extensiones de tierra involucradas
son muy grandes, esa tierra se comienza a doblar, ¿sí? Entonces, los objetos que hacen parte de la geometría plana también comienzan a ¿qué? A doblarse, ¿sí? Entonces necesitamos, en ese entonces de la historia, se necesitaba construir una deformación de estos objetos, se necesitaba construir una idea de una deformación de estos objetos, de tal manera de que se tuviera en cuenta esa curvatura, ¿no? De que las superficies se volvían curvas. Entonces, la noción de deformación de los objetos geométricos, desde ese punto de vista, se hace bastante natural. Ahora, los cuerpos geométricos que se construyeron con curvatura no se escapan de ser deformados. Hay posiciones filosóficas que son entregadas por la historia de las matemáticas. Hay posiciones que son entregadas por teorías físicas que nos dicen, que nos revelan que tal vez no existen los puntos geométricos. Entonces necesitamos construir deformaciones de objetos geométricos clásicos. Y digamos que ese es el fundamento o uno de los fundamentos de la geometría no conmutativa. Siempre es adecuado en ese sentido deformar objetos geométricos clásicos. Entonces, ese es el sentido o la respuesta de por qué nosotros deformamos. Ok, entonces ahora les voy a hablar del plano complejo cuántico o del plano complejo deformado, que es representado por el símbolo OCQ en la literatura. Definimos el plano complejo deformado OCQ como el álgebra generada por los elementos W y W estrella sujetas a la relación W por W estrella igual a Q por W estrella W, donde Q es una constante que se está escogiendo entre 0 y 1. Esta escogencia de Q es arbitraria para nosotros. ¿Qué tenemos con este objeto? Este álgebra estrella sobre los números complejos. Este es el álgebra libre, ¿no? Generada por W estrella sujeta a esa relación. Tiene unidad, está definida sobre los complejos y aparece dentro de la teoría de grupos cuánticos. Y para esto te invito a leer Quantum Groups and Their Representations de Klimek y el trabajo de Savchuk del 2011, en donde te describe a detalle por qué este objeto lo debemos considerar como una deformación del plano complejo. No es tan, digamos, no es tan lejana el entendimiento de por qué esto es una deformación. El hecho de que se deforme bien el plano a través de esta estructura nos dice que hay que estudiarla. En la literatura la encuentras como Q deformación del plano complejo o Q plano complejo. Como es costumbre, nosotros a estas estructuras las estudiamos a partir de sus representaciones. Entonces necesitamos definir qué es una representación de la deformación del plano complejo. Una representación de OCQ para nosotros sobre un espacio de Hilbert será un operador pi del espacio en el espacio que es cerrado, densamente definido y satisface la igualdad que determina o que le da nombre a la deformación del plano, es decir, pi por su adjunto será igual a q por el adjunto de pi por pi. ¿Qué pasa con estas representaciones? En el sentido de la geometría no conmutativa, estos operadores son los que van a reemplazar a los puntos clásicos de los objetos geométricos. Como es también clásico dentro de la teoría, diremos que un operador de este estilo es inyectivo si el kernel asociado es cero. Algunas observaciones. Las representaciones de OCQ también suelen denominarse
operadores Q-normales. Hay muchos detalles, ¿sí? Cuando uno se va a la profundidad del estudio de estas representaciones, encuentra detalles bastante interesantes. El primero que hay que tener en cuenta es que si nosotros pensamos que estos operadores pertenecen a alguna estructura analítica, obligatoriamente tendríamos que pensar que ellos tienen una norma asociada. El hecho de que ellos satisfagan la Q-normalidad, es decir, esa ecuación que es tan determinante, nos obliga a nosotros a deducir que ellos no pueden tener una norma asociada. ¿Por qué? Porque si tienen una norma, tú la elevas a la 2, la norma a la 2 de pi sería la norma del adjunto por pi. El hecho de que satisfaga esta ecuación de Q-normalidad obliga a que la norma del operador sea igual a Q por la norma del mismo. Es decir, tendrías la igualdad. La norma de Q igual a, la norma de pi igual a Q por la misma norma. Y Q se está escogiendo entre 0 y 1. Luego tendrías solo dos opciones. Que la norma fuera 0 o que la norma fuese algo así como infinito. Si la norma es 0, la verdad no vale la pena estudiar ese operador, porque si estás en un espacio normado y algún elemento tiene norma 0, obligatoriamente ese elemento es 0. Si la norma es infinito, pues no tiene sentido. Entonces ninguno de los casos es válido para ser objeto de estudio. Luego, estos operadores, la primera particularidad que le identificamos es que son no acotados. Entonces, ponerse a estudiar estos operadores es caminar en el mundo de los operadores no acotados, y todos conocemos que el mundo de los operadores no acotados es un mundo sumamente caótico. Entonces, teniendo esa noción clara, que estamos trabajando o que queremos estudiar en principio operadores no acotados, nos dice que debemos estudiarlos a profundidad de tal manera de que podamos encontrar en ese caótico mundo algún tipo de orden. Algún tipo de orden debemos estudiarlo. El sentido de estudiarlos a profundidad, como te digo, es que ellos van a reemplazar los puntos geométricos. Ellos van a ser los nuevos puntos de nuestras nuevas estructuras geométricas. Ok, entonces nos dedicamos a estudiar operadores Q-normales. Digamos, el resultado más importante, o uno de los resultados importantes de nuestro trabajo, fue la clasificación, el hecho de proponer un orden a estos operadores, clasificar el comportamiento. La clasificación que nosotros dimos se basó en el estudio del espacio en donde ellos están definidos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros con ese espacio? Lo dividimos en suma directa, ¿sí? Expresamos el espacio en suma directa. Entonces, eso no es nada complicado. Tomamos por un lado la suma, la primera parte de la suma era el kernel del módulo, y la segunda parte de la suma, como ya te lo puedes imaginar, era el complemento ortogonal de este kernel. Hasta ahí no había nada nuevo. Lo curioso de esta expresión en suma directa era que el operador en el complemento ortogonal del kernel saltaba y se quedaba ahí, saltaba y se quedaba ahí, saltaba y se quedaba ahí. Era invariante. No solo él, sino también su adjunto se quedaba ahí en el complemento ortogonal, se quedaba. Entonces, encontramos un punto a donde enfocar nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué pasa ahí en el complemento ortogonal? Lo que nosotros probamos es que si restringimos el operador inicial al complemento ortogonal, esa restricción es un nuevo operador que es una representación inyectiva del plano complejo cuántico, de la deformación del plano complejo. Ese fue el primer resultado interesante que encontramos.
¿Qué hicimos para probarlo? Bueno, vamos parte por parte, la definición que damos de representación, vamos parte por parte. Es un trabajo de bastante detalle, pero se completa. Entonces, lo primero que necesitamos es identificar dentro de la descomposición polar de nuestro operador la expresión integral de su módulo. Recordamos, los operadores que son cerrados y autojuntos tienen asociadas una descomposición polar, es decir, que ellos tienden a comportarse como los números complejos. Entonces, cuando decimos descomposición polar, nos referimos a la misma o a esa noción de descomposición polar compleja, es decir, hay una fase y hay una norma, ¿no? Hay un movimiento angular en donde que tiende a encontrar un punto en el plano y hay una norma que lo precisa, ¿no? Acá estos operadores también lo puedes pensar así. Entonces, cuando aplicamos el teorema espectral al módulo de esa descomposición polar, nosotros logramos una expresión en términos integrales, en términos de una integral de este operador módulo, ¿sí? Entonces tenemos que hablar que existe una resolución de la identidad, es decir, una medida espectral asociada al módulo de nuestra representación que nos permite manejarlo, que nos permite manipularlo como una integral, es decir, ya este deja de ser operador y va a tomar, digamos, el comportamiento conocido de las integrales. Necesitamos ese resultado. Es bastante conocido qué significa esta expresión integral. ¿Sí? Nuestro operador lo podemos ver como, me tomo dos elementos en el espacio, X y Y. La imagen de X, cuando le aplico el producto interno del espacio de Hilbert, me va a dar como resultado la integral sobre el espectro de este operador, pero este operador es positivo, luego su espectro se encuentra entre 0 e infinito. ¿De qué expresión? Lambda. ¿Y quién gobierna esa integral? ¿Por qué medida gobierna esa integral? La medida asociada a nuestra resolución de la identidad dada por X y Y. Es bastante conocida esa expresión integral de operadores autoadjuntos. Ese es el primer resultado que necesitamos para demostrar que la restricción de nuestro operador, de nuestra representación, restringida a H1, donde H1 es el complemento ortogonal del kernel, es nuevamente una representación del plano complejo. Lo segundo que debemos atacar es la definición densa de nuestro nuevo operador en el espacio de Hilbert. Entonces, lo que nosotros notamos también es que ¿quién es el nuevo dominio de nuestro nuevo operador? Es la intersección entre el dominio antiguo de y el complemento ortogonal. Nosotros demostramos que ese espacio nuevamente es denso, en H1. Ok, la restricción del operador corresponde a un operador cerrado y además de eso demostramos que satisface Q-normalidad, es decir, poco a poco se van abriendo las puertas que nos permiten afirmar que la restricción al complemento ortogonal nuevamente es una representación de la deformación del plano complejo. Además de ser una nueva representación, como la intersección de estos dos conjuntos que participan en la suma directa es 0, nosotros tenemos claro que esta nueva representación es inyectiva. Entonces, tenemos ya un camino. Bueno, nosotros lo que vamos a atacar no es cualquier tipo de clasificación. La clasificación que nosotros vamos a construir a partir del estudio del espacio de Hilbert donde se encuentra definida es una clasificación de operadores Q-normales inyectivos. Tenemos ya un norte. Clasificar operadores Q-normales inyectivos. Para dar una clasificación, ahí está en rojo, para dar una clasificación de este estilo, necesitamos
una lista como de 10 resultados previos. Se podría considerar que todos son lemas. ¿Sí? El primero, ¿qué relación tiene el módulo, el cuadrado del módulo, con un comportamiento conjugado del mismo? Vuelvo y te digo, todas estas ecuaciones que aparecen en estos resultados revelan que el comportamiento de nuestro operador, por ser acotado, es un comportamiento caótico. Estamos tratando de entender ese caos. En principio, lo primero que necesitamos es determinar, es entender que el cuadrado del módulo se comporta como un conjugado de la fase del operador. Ahí está en el lema 9, numeral 1, ahí tenemos que el módulo elevado a la 2 coincide con Q a la N. Q se desprende de la definición de Q normalidad de la fase del operador elevado a la N por el módulo a la 2 por la fase estrella elevado a la N. Lo mismo o algo parecido, digamos que sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, digamos que podría pasar. Digamos que se extiende ese resultado aritmético o algebraico, no sé cómo lo quieras entender, a este mundo de los operadores. Las pruebas son detalladas y revelan que esto es real. Segundo resultado que necesitamos para dar nuestra clasificación es el siguiente. Bueno, ya yo sé que en la descomposición espectral al módulo le puedo aplicar teorema espectral y encontrar una medida espectral que me traduzca al módulo en una integral. Bien, ahora la fase que compone esa descomposición polar, cuando conjuga a esa medida, da como resultado una nueva medida espectral. Y esto es bastante interesante porque provoca dentro de esta zona de la teoría, provoca, digamos, la generación de una estructura análoga al cálculo integral. Entonces nos damos cuenta que estos pequeños resultados, este caos, cuando lo vamos ordenando, vamos estructurando un pequeño cálculo integral, en donde tenemos que decir, tenemos que resolver variables, pero que están dominadas por medidas espectrales. Entonces vamos a ver qué cosas que pasan en el cálculo integral tengo que escoger para generalizarlo acá en este mundo espectral. Entonces, una de esas cosas que necesitamos generalizar es cambio de variables, linealidad, el producto de dos integrales en qué resulta. Bueno, todas esas cositas, todos esos detalles fueron siendo formalizados, y logramos, digamos, todas las herramientas necesarias para la clasificación. A partir de un estudio integral se fueron probando como ciertas y se fueron utilizando. Una vez ya teníamos todas las herramientas, las utilizamos y lanzamos nuestra representación especial. Entonces en pantalla te estoy mostrando la representación que dimos, la clasificación que dimos de operadores Q-normales inyectivos a partir del conocimiento o del estudio del espacio en donde ellos estaban definidos. Este estilo de clasificación no es clásico, ¿sí? No es un estilo de clasificación clásico. Es bastante novedoso. Entonces, ¿qué nos dice esta clasificación? Me das un operador Q-normal y este teorema te dice, no te preocupes, la descripción de ese operador Q-normal es esta. Si a ti te dan un operador Q-normal, te dan un mundo caótico. Entonces nosotros estamos diciendo, no te preocupes por el caos, que en realidad, si tienes en cuenta este caminito, entonces ese mundo en realidad no es tan caótico. Mira, aquí está totalmente descrito. Ese es, digamos, el resultado en sí, esa es la interpretación del resultado. Entonces nosotros describimos en el numeral 1 de este teorema que existe una expresión en suma directa del espacio donde está
definido nuestro operador. Bueno, me das un operador Q normal, entonces ya yo sé que está definido un espacio de Hilbert. Ok, entonces este espacio de Hilbert, debido a las herramientas que ya te dije que construimos y en particular a la medida espectral asociada por el teorema espectral aplicado al módulo de la descomposición polar de la representación, se puede expresar este espacio de Hilbert, por esa razón, se puede expresar como una suma directa infinita de unos subespacios que son bastante particulares. En realidad, si tú los cuentas, no son infinitos, son solamente uno. Esa es la primera parte de nuestra clasificación. Nosotros decimos, mira el espacio donde está definido, se puede representar como suma directa. Todos los elementos tienen ahí coordenadas, por decirlo de alguna forma, tienen coordenadas y ya no vas a ver el espacio, el operador definido sobre todo el espacio, sino sobre cada uno de los componentes de esa suma directa. El módulo numeral 2, el módulo se puede ver como un operador suma directa que se puede interpretar como un conjugado de un operador A que está definido exclusivamente sobre uno de esos componentes de la suma directa. Entonces se vuelve mucho más fácil el entendimiento de este operador. Me preocupo por el espacio E0, que es la copia infinita, que después tú te preocupas por el estudio de E0 y haces una copia infinita de este E0. Entonces es algo sumamente sencillo de entender. ¿Sí? Si yo entiendo bien qué es E0 y después hago una copia infinita de ese E0, no estoy haciendo un proceso infinito, simplemente estudio E0 y ya yo me despreocupo de lo demás, yo sé que todo lo demás son copias. Entonces me preocupo por entender E0, me preocupo por definir un operador bien definido ahí en E0, que todas las cosas en E0 estén bien, y ya voy a entender cuál es el comportamiento de mi operador Q normal inyectivo. El numeral 3 te da la ecuación buscada. Entonces, vuelvo y te digo, a ti te dan representación del plano complejo cuántico, te la dan para que la estudies. Tú dices, uy, esto es un operador que no tiene normas, esto es un operador no acotado, esto es un caos. Y mira que el numeral 3 te dice, no, no es un caos. ¿Por qué? Porque puedes descomponer el espacio en donde se define de tal manera de que si estudias el operador que en principio te entregaron en las componentes, mira cómo está descrito el comportamiento. Me dan un BN. ¿Quién es BN? Quiero que presten toda la atención en la última ecuación de la diapositiva. Si te dan un operador Q normal, entonces BN, ¿qué es? Es una componente arbitraria de la expresión en suma directa de mi espacio de Hilbert. Y ese BN, ¿qué pasa? Lo devuelves al espacio de 0, lo devuelves al espacio de 0, le aplicas A, que ya tú sabes que lo construiste bien, lo multiplicas por Q elevado a la N sobre 2, y luego, si nacía en la componente N de la suma directa, simplemente lo desplazas un lugar hacia atrás. Esa es toda la descripción que nosotros dimos. Como te digo, la demostración es sumamente extensa. Si tú tienes en cuenta todas las herramientas que se tuvieron que desarrollar para dar esta clasificación, la demostración se vuelve sumamente extensa. Pero traté tal vez de condensarla en estas 4 o 5 líneas. Nacemos con un espacio de Hilbert, pero ese espacio de Hilbert tiene una relación total con el módulo de mi operador Q normal inyectivo. El módulo de mi operador Q normal es un operador autojunto y su espectro entonces está contenido en el intervalo 0 infinito. Entonces, manipulando el espectro y manipulando el espectro con la resolución de la identidad asociada, nosotros podemos construir esa descomposición en suma directa de mi espacio de Hilbert, donde se encuentra definido mi operador. Ahora,
estudiamos la fase. El hecho de que es inyectivo me deja a mí trabajar la fase como un operador unitario. ¿Y cuál es la acción de este operador unitario dentro de la nueva estructura del espacio de Hilbert? Ok, es bien sencillita. El U, que hace parte de la descomposición polar, me toma un elemento de EN, bueno, de EN, sí, y me lo pasa simplemente, me lo traslada, es un shift, me lo traslada a EN-1 y su estrella, la estrella de U, me pasa a alguien que vive en EN, me lo sube, me lo desplaza a un lugar. Entonces mira, lo que en principio era caótico, se puede leer. Con esta nueva propiedad de U dentro de la estructura en suma del espacio, yo puedo también demostrar, utilizando todos los teoremas, todos los lemas que ya te dije, que mi módulo en realidad es una suma directa del conjugado entre U estrella la N y mi operador definido en A. ¿Quién es A? ¿Recuerdas la expresión integral del módulo? Bueno, esa integral la estás haciendo de 0 a infinito, es decir, sobre todo el espectro del módulo. Ok, restringes esa integral al espacio Q1, al intervalo Q1, y ese es el operador A. Así defines todo, así demuestras todo, y así das el comportamiento, la clasificación de tu representación del plano, de la deformación del plano. Ok, entonces tú puedes decir, bien, todo muy chévere, supuestamente ya tienes controladas las representaciones, ya las tienes controladas, entonces tú puedes decir, bueno, si ya lo sabes todo, dame un ejemplo. Que ese es el problema clásico de las matemáticas. Nosotros estamos en nuestro mundo construyendo teoría, pero a ti te hacen la pregunta, bueno, aterrízame esa teoría en algún lugar que sea palpable, y a veces es muy difícil y a veces hasta imposible. Y esta no es la excepción. A pesar de que ya tenemos supuestamente el control de todo lo que es representación del plano deformado, el hecho de traducir eso a un ejemplo concreto se hace muy difícil. Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto de lo que sería un operador Q-normal como lo que hemos descrito. Lo que nosotros hicimos fue comenzar a buscar candidatos. ¿Quiénes? Las partecitas del operador son el dominio, que es un espacio de Hilbert. Después, primero es no podemos hablar del dominio porque no es acotado. Ahí tenemos que ver función. Es el espacio de llegada, el espacio de salida, perdón. El espacio de salida es un espacio de Hilbert. Ok. ¿Quiénes son los candidatos a hacer ese espacio de Hilbert? La primera pregunta. Segunda pregunta, una vez ya tengas el espacio de Hilbert, ¿quién es el dominio de ese operador? Recuerda que, por lo que hemos construido, tiene que ser un dominio denso dentro del espacio de Hilbert. Bueno, entonces ahí tú comienzas a descartar candidatos, comienzas a descartar candidatos hasta que llegas, si es que llegas. Nosotros logramos entender que el espacio L2 sobre cero infinito, ahí es el espectro, sobre cero infinito. ¿Con qué sigma álgebra? Con la sigma álgebra de Borel. ¿Y con qué medida? Con una medida de Borel. Sin duda, si lo defines con sigma álgebra de Borel, tiene que ser una medida de Borel, obligatoriamente. Bueno, eso sería lo natural. L2 de cero infinito con sigma álgebra de Borel y una medida de Borel parece que servía. Nosotros vimos en algunos momentos no nos servía como ejemplo y nos dimos cuenta que lo que necesitábamos para completar ese ejemplo concreto
era añadir el hecho de que la sigma álgebra, no la sigma álgebra, la medida sobre la sigma álgebra, definida sobre esa sigma álgebra, tenía que ser Q invariante, es decir, tenía que satisfacer esa ecuación que define la deformación del plano. O sea, esa medida que pones ahí estaba relacionada con el Q. ¿En qué sentido? En el sentido de que obligatoriamente esa medida tenía que ser Q invariante, es decir, que, ¿cómo le decimos? Contracciones de los conjuntos borelianos no podían ser vistas por esta medida. De alguna manera, si la medida observaba contracciones de boreliano, no podíamos construir una representación concreta del plano, de la deformación del plano. Entonces tendríamos que preguntar, bueno, ¿será que existen medidas coinvariantes? Y se vuelve una construcción de existencia. Todos son demostraciones de existencia, y demostraciones de existencia son construcción, 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 construcción. Nosotros construimos medidas coinvariantes y las clasificamos, además de que construimos y le dimos un orden, una ley a cómo se generan. Una descripción breve. Estás en un boreliano. ¿Dónde vive ese boreliano? Ya sabemos dónde viven los borelianos. Viven en el intervalo cero infinito, que es ahí donde va a estar contenido el espectro de nuestro módulo. Lo pones ahí, quién sabe cómo esté. Sí, esos borelianos son bastante raros, ¿no? Entonces está el boreliano ahí. Entonces lo que hacemos es, bueno, segmentamos, encontramos una partición de cero infinito y entonces comenzamos a cortar el boreliano. Como si estuvieras cortándolo unos pedacitos, 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 pedacitos. Todas esas segmentaciones están indexadas con N y la partición se tomó de tal forma que cuando cualquier partecita en ese miembro enésimo de esa partición se multiplicara por Q a la menos N, contrayera a ese pedacito del boreliano a un elemento de la partición, al elemento indexado con 0. ¿Sí? Entonces, cualquier boreliano, la partición que hacemos lo contrae, pero lo contrae de manera bien controlada, te lo lleva a un solo elemento de la partición y en ese solo elemento defines una medida de Borel. ¿Sí? Entonces, todas las partecitas que están distribuidas sobre el intervalo infinito, todas las partecitas las estamos mandando a un solo elemento de la partición en donde definimos una medida de Borel. ¿Sí? Entonces, eso es suficiente para que la medida sea coinvariante. Lo único que necesitamos lo único que se nos escapaba era qué era la medida de 0. Si el boreliano contenía el punto 0, teníamos que dar una medida de 0. ¿Sí? Ese era el problema que teníamos con nuestra construcción. Entonces nos dimos cuenta que si definías la medida de 0 como cualquier número positivo, no servía esa medida. Ok, entonces ya tienes el espacio de Hilbert, apenas construiste el espacio de Hilbert. Ahora viene el dominio y este dominio tiene que ser denso dentro de ese espacio de Hilbert. Construimos el dominio y el dominio candidato fue todos los elementos del espacio L2, así como lo describimos, tal que cuando tú lo operes con el operador multiplicación, permanezca en el espacio. Son sospechas y además de sospechas, una vez tienes la sospecha, afinan, vas afinando hasta que las cosas queden bien construidas. Nos dimos cuenta que eso era un espacio denso y estaba dentro de L2. Listo, ya tenemos el espacio libre, ya tenemos el dominio. Ahora, definición del operador. La definición del operador fue, sin duda, tenía que estar ligado con el operador multiplicación. Entonces definíamos pi de f de x igual a qx por f de q de x. Nos dimos cuenta que eso satisfacía Q normalidad. Además, demostramos que era cerrado y densamente definido en el espacio. Bueno, densamente definido era gratis por el lema 11. Y que su conjugado, que existe porque es cerrado y densamente definido, obviamente, satisfacía esa relación que está ahí, en el lema 12.
Teníamos un problema, a pesar de que ya parecía que todo estaba bien, el operador no era inyectivo. Resultaba que la inyectividad en este caso estaba relacionada de manera directa con la fabricación de la medida. Sí, las fabricaciones de medida no sabíamos hasta qué punto llegaba. Todos sabemos que fabricar medidas es uno de los temas, digamos, más curiosos del análisis real, de la teoría de la medida. En este caso, las construcciones que nosotros proponíamos implicaban resultados en la inyectividad de nuestra representación. Recuerda que te dije, todo estaba bien si definíamos la medida de cero como cualquier número que fuese positivo. Bueno, entre 0 e infinito. El lema 13, mira lo que nos dijo. Mi operador es inyectivo si y solo si la medida que construimos mira al cero, mide al cero como cero. Ya con todas esas herramientas pudimos demostrar que así como definimos el operador, construíamos una representación concreta del plano complejo Q deformado. Más adelante, otras personas hicieron algún trabajo un poco más general y demostraron que si tienes un operador Q normal, ese operador Q normal es unitariamente equivalente a la expresión que habíamos dado. Ok, entonces ya tenemos una representación que hicimos. Ya teníamos una representación concreta del plano complejo deformado, ya tenemos puntos que trabajar. Tenemos puntos que trabajar. Ok, entonces ahora debemos construir una álgebra que sea la candidata a ser la generada por estos puntos. Recordamos que es C de X, C de X y C sub 0 de X, donde X es un espacio topológico de Hausdorff localmente compacto. ¿Por qué es local? ¿Qué es localmente compacto? ¿Qué es un espacio topológico localmente compacto? Es un espacio en donde tú tienes una noción de hacia dónde queda el infinito. Te paras en un espacio y como todas las vecindades, todos los puntos tienen vecindades compactas, entonces tú puedes atrapar el infinito con los complementos de esos compactos. Tienes una noción de hacia dónde queda el infinito. Con la noción de hacia dónde queda el infinito, tú puedes considerar funciones sobre ese espacio que se mueven hacia el infinito, porque tú sabes a dónde queda el infinito. Entonces, tienes una noción, si tú defines funciones ahí, tú tienes una noción de hacia dónde se va una función si se va al infinito. Ok, entonces C de X son las funciones continuas, pero un complejo evaluadas sobre el espacio X. C sub B van a ser las funciones continuas, va a ser un conjunto más pequeño, funciones continuas que son acotadas. C sub 0 son funciones continuas que son acotadas y al mismo tiempo, cuando quieres estudiar su comportamiento al infinito, ese comportamiento es cero. O sea, son funciones que entre más se alejan, más se aplastan. El álgebra que estamos construyendo o que vamos a construir o que tal vez construimos ya, porque esto es un resultado que ya se hizo, está totalmente ligada con C sub 0 de X. Entonces, recordamos quién fue nuestro operador o nuestro ejemplo concreto de operador Q normal. Pi de f de x, donde f es algo que extraigo de L2, igual a Q de x por f de Q de x. Es una representación inyectiva. Ya sé quién es el espacio de Hilbert y ya sé que tengo que ponerle una medida coinvariante que es boreliana. Ok, entonces para construir este álgebra, déjame ver cómo estoy de tiempo. Ya 15 minutos, vamos a ver, vamos a ponerle más rapidez, tal vez, no sé. Entonces, ¿cómo construye el álgebra? El teorema espectral me le asocia, ya saben, una medida espectral, una resolución de la identidad al módulo de mi descomposición polar. Bien, además de eso, a cualquier función que sea esencialmente acotada sobre cero infinito, la medida espectral me le asocia un operador acotado sobre el espacio de Hilbert. Eso también es resultado del teorema espectral. ¿Sí? De tal manera que si tú le llamas a la función f,
el teorema espectral te lo asocia con f del módulo de pi, y f del módulo de pi es una expresión integral dada por integral de 0 a infinito f de lambda d de lambda. Ya nosotros anteriormente explicamos qué significaba esa notación integral. Y eso es clave, ojo. Queremos construir una álgebra candidata, no va a ser generada por operadores Q normales, y esta partecita, esta implicación del teorema espectral también es clave. Definimos el conjunto de sumas finitas de multiplicaciones de operadores acotados dados por esta relación del teorema espectral, dados por esta aplicación del teorema espectral sobre f sub k, donde f sub k son esencialmente acotadas, pero además de eso son tomadas en c sub 0 de 0 a infinito. ¿Sí? Son sumas finitas de estos productos entre estos operadores acotados y la fase de mi operador, potencias finitas de la fase de mi operador Q normal. Entonces nos damos cuenta en el estudio de esta C, que si yo me tomo un elemento básico de ese conjunto y lo multiplico por izquierda con una potencia de la fase, en realidad eso como que conmuta. Si yo me tomo un operador acotado dado por el teorema espectral, dado por f esencialmente acotada, lo multiplico así, no sé cómo ustedes lo están viendo, si lo multiplico por derecha, por una potencia de mi fase, en realidad eso conmuta, pero no conmuta normalmente, sino que aparece una Q. El hecho de que aparezca una Q en realidad no importa, porque eso me dice que si yo multiplico por derecha, permanezco en ese espacio C. Si yo tomo dos elementos básicos de ese espacio y multiplico, el resultado es un elemento de C. Si yo defino la estrella, ¿sí? Defino el conjugado, se puede llamar convolución, se llama estrella, se llama conjugado. Si yo defino el conjugado como conmutar por la potencia negativa de la fase y calcular en vez de f, tengo en cuenta su conjugado, entonces esa estrella permanece dentro de C. Entonces, ¿quién es C? Ese espacio es una álgebra estrella. Así como lo construimos, tiene estructura de álgebra estrella. Bueno, y es el subconjunto de un espacio de Hilbert, que son los acotados, son los operadores acotados sobre H. Entonces nosotros definimos A como la clausura en la norma del espacio de Hilbert de esta C. Eso es una C estrellada. Ahí tenemos nuestro candidato. Ahí hay unos truquitos, hay bastantes truquitos de por qué construimos eso así. Y los truquitos se derivan de nociones geométricas. Eso digamos que no sale de la nada, esos truquitos que se derivan de ciertas sospechas geométricas. Ok, entonces mira, tenemos el operador totalmente clasificado y con un ejemplo concreto, y tenemos el candidato, la C estrella álgebra candidata. ¿Cómo podemos decir que el operador genera esas estrellas álgebra? El primer problema es el siguiente. No, si tú dices que el operador que representa la deformación del plano complejo genera las estrellas álgebra, lo que en realidad estás diciendo es que las estrellas álgebra está generado por la deformación del plano complejo, que es el título de nuestra charla. Ok, entonces, no lo puedes hacer de manera clásica, porque las representaciones del plano complejo no tienen una norma asociada. Si tú dices que algo genera unas estrellas álgebra y las estrellas álgebra es una estructura, los generadores de manera clásica pertenecen a lo que generan, ¿sí? Los puntos que generan una estructura pertenecen a esa estructura, eso es algo natural, pero en este caso no es clásico. ¿Por qué? Porque nuestros elementos no tienen norma, no pueden generar una estructura con norma.
Entonces, el profesor Voronovic, para solucionar este problema, construyó una teoría de estrellas álgebras generadas por operadores acotados. Es una teoría bastante compleja que, digamos, si se quiere estudiar, tendría que considerar por lo menos un semestre. ¿Sí? La quiero resumir en 2 diapositivas. Es algo, digamos, bastante fuerte, ¿no? Lo que sacamos de ella y que te quiero exponer acá es, digamos, las 2 o 3 cositas más importantes que aplicamos para probar, que extraemos de esa teoría para probar que la representación que nosotros construimos es generador de las estrellas álgebra candidata que construimos. Entonces, la teoría del profesor Voronovic dice lo siguiente: sea A una estrella álgebra y pensemos en un conjunto finito de elementos afiliados a las estrellas álgebra. Mira, esta relación es muy bonita y es una generalización de la relación de pertenencia. Si tú tienes algo que no tiene norma, ese algo que no tiene norma no puede pertenecer a una estructura normada. Entonces el profesor Voronovic introduce la relación afiliación. Entonces, en el sentido de la teoría de Voronovic, los operadores no pertenecen, sino que están afiliados. Entonces decimos que una estrella álgebra está generada por operadores afiliados cuando, bueno, según la teoría de Voronovic, si para todo espacio de Hilbert H y toda subálgebra de los operadores acotados que no sea degenerada y toda representación que vaya de AH, se tiene lo siguiente, se cumple lo siguiente: la imagen de phi de TI para todo I, para todo operador afiliado, es un operador que es afiliado a B. Si eso se cumple, entonces, si eso se cumple para todo I, entonces phi obligatoriamente tiene que ser un morfismo entre A y B. Esa es la definición de cuando una estrella álgebra está generada por un conjunto finito de elementos afiliados. Yo la verdad no sé si existe una teoría de estrellas álgebra generada por un número infinito de operadores afiliados. Eso sería bastante interesante. Hasta ahí la noción que plantea la teoría es cuando nosotros podemos decir que está generada por un conjunto finito. En nuestro caso, entre comillas, se reduce mucho el trabajo porque en realidad es uno y su conjugado, pero el conjugado es gratis. Entonces es un solo operador que tenemos que estudiar a través de la teoría de Voronovic. Y el teorema, digamos, grande y que identifica esta teoría es el que está arriba. Tenía que escribirlo con letras totalmente mayúsculas. Este teorema te da condiciones suficientes que tienes que encontrar entre los operadores afiliados y las estrellas álgebra para poder concluir que los operadores afiliados que tú quieres estudiar generan las estrellas álgebra. ¿Sí? Entonces, la primera condición es: los operadores afiliados separan representaciones de las estrellas álgebra. Y la segunda condición es que existe un conjunto finito de elementos en tau. Mira que tau está definido en la parte inicial del statement, ¿no? En la parte inicial del statement, ahí yo te estoy definiendo, o bueno, la teoría define quién es tau. Existe un conjunto finito de elementos de tau, tales que su multiplicación está en A. Son muchos detalles, es un trabajo bastante detallado que nosotros logramos comprobar. ¿Sí? Primero, la representación concreta que construimos de la deformación del plano complejo está afiliada a nuestras estrellas álgebra y además satisface los numerales 1 y 2 de este teorema. Entonces, aplicando este teorema, aquí lo ves en 2 líneas, pero eso es un razonamiento bastante largo que concluye con el teorema que está al final. La representación dada o la representación construida por nosotros genera, en el sentido de Voronovic, a las estrellas álgebra
que ya habíamos construido en la parte 3 de esta exposición. Listo, ese fue el resultado de clasificación y de qué genera la deformación del plano. ¿Cuál es la estructura analítica que genera la deformación del plano complejo? Ese fue el resultado. Entonces esto tiene una noción geométrica, sí, porque si tú tienes, digamos, un plano asociado con unas estrellas de álgebra, sabemos que añadir la unidad a unas estrellas de álgebra se puede entender como la compactificación por un punto. Entonces como que estás construyendo una esfera ahí, deformada, ¿sí? Y eso, para hablar a detalle de esta relación, tendríamos que, se escaparía, ¿sí? Tendríamos que dedicarle un poco más de tiempo. Pero digamos que el resultado de este artículo se centra aquí, en que nosotros aplicamos la teoría de Voronovich para identificar una álgebra estrella y es generada por representaciones de la deformación del plano complejo. Con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar en qué sería una deformación más grande del plano complejo. Aquí tenemos solamente dos generadores, pi y pi estrella. ¿Será que existe una deformación que mire más generadores? ¿Sí? Aquí el plano coincide cuando el parámetro es Q. Entonces nosotros pensamos, el plano complejo coincide cuando el parámetro que tú escoges es Q, es 1. Q es 1. Entonces, ¿será que nosotros podemos deformar eso que ya está deformado de tal manera que aparezcan más generadores que estén también parametrizados de tal manera de que el parámetro 2 coincida con la Q-deformación del plano complejo? Entonces, si construimos, si proponemos más generadores, ¿qué serían las representaciones de este nuevo espacio? Este espacio, bueno, sin duda va a ser un espacio cuántico, pero ¿qué serían las representaciones? Y una vez tengas qué son las representaciones, ¿será que se pueden clasificar? La pregunta sería, ¿será que se pueden clasificar estas representaciones? Y si se clasifican, nuevamente, ¿qué generan? Entonces, ya de eso también tenemos adelantado, añadimos dos generadores y queremos añadir un número finito de generadores y estudiar las representaciones asociadas. Ya eso está bastante adelantado, pero digamos que el horizonte final, si es que hay un final, es entender las representaciones de la generalización del plano complejo, pero n-dimensional, es decir, con n generadores. Tú me das un número y yo te puedo construir una n-dimensión del plano complejo cuántico. Entonces hacia allá nos dirigimos. En cuanto a la bibliografía, es bastante extensa. También traté, digamos, de hacer un pequeño resumen de esa bibliografía. La verdad, no hay un libro, digamos, más importante que otro. Sin el uno no puedes llegar, no puedes desarrollar. Yo creo que de todos influyeron, la verdad. Y la lista es un poquito más grande. Pero de aquí los demás pesos son los que te pongo acá. Y nada, estoy siempre a la orden. Les agradezco mucho su tiempo. Ahí queda el final de mi charla. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias a ti por la presentación de este tema que nos presentaste el día de hoy, y a continuación brindamos un espacio al público para que pueda realizar preguntas al profesor Ismael, si les quedó alguna duda o si tienen alguna inquietud respecto a su trabajo de investigación. Ahí tenemos el chat a su disposición, está abierto para recibir esas inquietudes.
Jairo, mientras los asistentes formulan sus preguntas, voy a aprovechar el espacio también para agradecer a Ismael por la charla. Sabemos que en la área matemática es un reto, un desafío grande, ¿no? Adecuarse al formato de ese evento. Así como Ismael, otros matemáticos también han pasado por ese espacio y la verdad que a nosotros ha sido muy placeroso, por lo menos entender un poco de lo que están haciendo, intentar entender también cuáles son los desafíos que ustedes pasan como investigadores en áreas, en mi caso, tan distantes de lo que hago yo, ¿no? Y bueno, Ismael, de verdad que uno percibe mucho tu dominio del tema, por tu elocuência, ¿no? Da maneira como habla e a mim me queda aquela sensação de que, me toca estudar mais matemática para poder sacar melhor proveito desses espaços com vocês. Pero la verdad es que queda muy claro para mí ahí tus competencias, no solo en las matemáticas, pero también tu capacidad de organizar los temas, de hablar, de explicar, y me quedo muy contento de poder ter presenciado y asistido a esa tu charla. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a usted. Bueno, Jairo, yo no voy a hacer ninguna pregunta de la matemática en sí, de verdad que me sale un poco de la experticia de mi experiencia. ¿Ok? No sé si alguno de los matemáticos o físicos que asistieron a la charla quieren hacer alguna pregunta. Ustedes saben que la propuesta de ese espacio es generar también interacción, ¿no? Que ustedes puedan conocer el trabajo de sus compañeros. Y bueno, esa interacción se puede dar tanto en ese espacio, quanto também em privado. Ustedes saben que en Teams es muy fácil encontrar los correos, los contactos. Entonces, los matemáticos que quizá tengan interés en debater con Ismael más a fondo algún punto, también pueden buscarlo en privado y tengo certeza que Ismael también estará a la disposición para trabajar. ¿Ok? A los demás asistentes, no sé, Ismael, si tú quieres poner acá en el chat tu correo y ahí también tienen como te buscar en privado caso quieran hablar de algún tema que yo entiendo que por el formato del evento muchas veces quizás se complica hacer preguntas, ¿no? Porque no hay micrófono y Sí. redactar preguntas puede ser complejo. Entonces, si tú quieres compartir acá tu correo, quizá la gente pueda buscarte después en privado. Sí, claro, yo siempre estoy a la orden, les dejé mi correo. Dale, déjame ver solo si fue publicado en público. Sí. Yo acá voy a copiarlo también para que quede. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a todos por su tiempo. Bueno, Jairo, te paso la palabra entonces. Bueno, listo, profe. Por acá tenemos un comentario de parte de un asistente. Nos dice: felicitaciones, profesor. Me gustaría saber si usted considera una posibilidad de proyecto interdisciplinar donde podamos colaborar quienes estamos en el área de biológica, ciencias computacionales e ingenierías. Claro, claro. Siempre estamos abiertos desde el área de matemáticas a esas interacciones. Yo estoy a la orden siempre a cualquier tipo de proyecto de investigación, toda vez que es provechoso tanto para la universidad como para nosotros. Estoy totalmente abierto. Listo, profe. No, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo que dedicaste al evento y a presentar tu investigación ante todo el público. Bueno, por aquí. Sí, creo que ya esas son todas las preguntas de parte del público. Por aquí Steven Díaz también nos dice que gracias por la charla, muy buena. Y bueno, si no hay más comentarios por parte del público, creo que podemos dar cierre al evento de manera formal y los esperamos
en el siguiente jueves con el seminario en ciencias número 21. Que estén muy bien. Hasta luego, Ismael. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.